Revista Capital. Luis Vicente Muñoz. Ya está aquí nuestro invitado capital, es don Álvaro Guzmán de Lázaro, el CEO de Azvalor, uno de los fundadores además de esta prestigiosa firma de fondos de gestión de fondos de inversión, joven y puntera en muchas cosas. Álvaro, bienvenido a Capital Radio, muy buenos días. Hola, buenos días, muchas gracias. Imagino que un gestor madruga mucho todos los días para ver cómo despiertan las cosas, ¿no? A nosotros en general nos gusta madrugar, sí, aunque no es algo que sea obligatorio, pero nos gusta empezar pronto. Bueno, tal y como están las cosas, en un día como hoy, ¿cómo empieza uno? ¿Leyendo las actas de la FED? Pues no, la verdad es que nosotros no empezamos. Nosotros en general todo lo que leemos los periódicos y leemos los titulares, pero un día nuestro puede empezar con la cuenta de resultados de los últimos 10 años de una empresa o con un transcript de una conferencia de resultados que uno puede leer ya porque ahora lo pasan por escrito. No tiene que, como en el pasado, oírla en directo y uno leyendo pues 35 páginas de lo que dice un CEO sobre su compañía, su competencia, sus mercados, etcétera, ¿no? En general nosotros dedicamos el 95% del tiempo aproximadamente, tanto Fernando Bernat como yo, en analizar compañías. La mente, por lo tanto, de un gestor tiene que tomar mucha perspectiva, ¿no? No tiene que dejarse llevar por las emociones del momento. ¿Eso es cómo trabaja un gestor de valor? ¿Así trabaja? Eso decimos, ¿no? Yo creo que cuando uno conoce muy bien lo que está comprando, las emociones, es más fácil controlar las emociones. Siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Si uno aquí en esta calle central de Madrid, uno se comprara un piso por 600 euros metro cuadrado y viera que el piso funciona bien, que los vecinos son normales, que las tuberías funcionan, en fin, que todo va bien, y al día siguiente le venden el piso al lado por la mitad, yo creo que uno no se pondría nervioso, sino que lo que haría sería tratar de buscar fondos inmediatamente para comprarse otro piso, ¿no? Bueno, nosotros lo que tratamos de hacer, conocer las compañías en tal profundidad que si un día sus cotizaciones en bolsa se desploman, no tengamos la emoción de vender o estemos sujetos a esa emoción vendedora, sino que compremos más. Y para eso yo creo que el antídoto es el estudio. Vemos que hay ahora mismo en las carteras de los fondos de Azvalor. Álvaro, ¿nos cuentas dónde están, cómo está la composición ahora mismo? Pues realmente nosotros no tenemos una dinámica, digamos, de abajo, de arriba a abajo en la que buscamos temas de inversión y compramos, sino que analizamos compañía por compañía y la resultante es una amalgama de compañías que son todas situaciones especiales. Es decir, el año pasado, sin embargo, sí que hubo un denominador común muy importante, porque a principios de año, en torno a enero, pues teníamos casi el 40% del fondo en materias primas. Nos parecía que, bueno, era un sector que estaba castigadísimo y era donde claramente veíamos valor, ¿no? Y se recuperó, subieron mucho los precios. Subieron mucho, sí. La verdad es que el fondo desde enero hasta, de enero yo creo a septiembre subió casi un 50% el fondo, ¿no? Ya digo que era un mispricing, como decimos, era una situación de anomalía de precios que duró poco, podía haber durado más, por eso nosotros no teníamos ni idea de que se fuera a corregir tan pronto y teníamos, pues ya digo, el 40% del fondo en materias primas. Ahora mismo tenemos todavía una exposición importante a materias primas, aunque hemos vendido mucho y hemos cambiado algunas materias primas por otras, digamos, las que más han subido, pues como el mineral de hierro, por ejemplo, pues hemos vendido ya nuestras acciones de Río Tinto, mantenemos, sin embargo, nuestra exposición a cobre y hemos introducido exposición a alguna otra materia prima como el uranio, a través de Cameco, que es un productor muy eficiente y líder en Canadá. Pero aparte de las materias primas, no encontramos un tema sectorial en el resto de la cartera. El otro 70% de la cartera está invertida en compañías, digamos, que son de su padre y de su madre, introducidas una por una y en base, digamos, a sus propios méritos. Stock picking, ¿no? Eligiendo, rebuscando el mercado. Clave. Más que buscar sectores, zonas, lo que se buscan son compañías, ¿no? Exactamente. Esa es la clave. Aunque para ello hay que estudiar el sector y hay que tratar de entender pues de dónde viene el sector, qué ha pasado en los últimos 20 años, qué compañías han crecido y por qué, y han ganado cuota de mercado, qué compañías han conseguido mantener márgenes y por qué, qué equipos gestores han hecho qué operaciones corporativas. Es decir, todo esto es muy, por eso es tan intensivo en tiempo, porque uno cuando coge una compañía tiene que poder explicar los últimos 20 años quién ha crecido más del sector y por qué,
y quién ha ganado más dinero y por qué. Y en qué medida el futuro se puede parecer al pasado, que ahí es donde, digamos, entra la parte más complicada. Sí. Y luego tratar de saber un poco, pues, quiénes están al frente de esas compañías. En cada sector hay que saber quién es el listo y quién es el tonto de la mesa de póker. A veces no hay ningún tonto, son todos muy listos, pero a veces hay unos que son un poco más honestos, o un poquito más largoplacistas, o tienen un poquito más de cuidado con el accionista, o tienen un poquito más de cuidado con sus balances, y esas son las que nos gustan. Pero hoy las mayores compañías del planeta, Álvaro, hace 20 años no existían. Es cierto, ese es el capitalismo, la destrucción creativa, que es lo que hace nuestro trabajo muy interesante, pero a la vez complicado. Nosotros siempre decimos que nosotros no somos especialmente ni inteligentes, ni gurús, ni nada. Nosotros lo que hacemos es tratar de comprar un duro por 3 pesetas cuando es tan sencillo que hasta un niño lo vería. Esto es quizá un poco exagerado, pero sí que nosotros queremos poder contar por qué invertimos en una compañía, digamos, en 60 segundos, ¿no? Claro, dicho esto, nuestro riesgo, ¿cuál es el riesgo cuando uno hace ese trabajo? ¿Qué errores hemos cometido en el pasado? Bueno, pues que haya unos cambios de paradigma de tal nivel que tus compañías se queden obsoletas. Por ejemplo, todas las compañías de comercio detallista que tienen tiendas en la calle, pues ahora tienen que darse cuenta y pelear con el hecho de que Amazon pues es ya quizá el retailer más grande del mundo, ¿no? Bueno, esa dinámica también la tenemos en cuenta siempre cuando digo que en qué medida el pasado se va a repetir en el futuro, pues hay que analizar qué cambios de paradigma hay y qué nuevas tecnologías y nuevas maneras de hacer las cosas más eficientes pueden hacer daño a nuestras compañías, ¿no? Sobre esos grandes cambios de paradigma, Álvaro Guzmán, nuestro invitado, CEO de Azvalor, ¿está identificado el altísimo nivel de deuda? Estamos en un endeudamiento histórico, tanto en deuda soberana como en deuda privada. Bueno, en efecto, a nivel de compañías, nosotros tenemos en cuenta qué compañías tienen, digamos, grados de libertad, qué compañías tienen caja neta en sus balances, que son las que nos gustan, y qué compañías van muy apalancadas, ¿no? Pero yo creo que tú te refieres a nivel más sistémico, y a nivel sistémico, en efecto, yo creo que es el elemento más importante ahora mismo, es cómo, bueno, pues tanto los estados como los particulares, que aunque han ido desapalancando, todavía tienen altos niveles de deuda, pues aglutinan unas posiciones de deuda de 2-3 veces el PIB, en el mundo desarrollado sobre todo, y eso nosotros, sin tampoco querer decir que inexorablemente nos va a llevar al desastre, lo que sí que nos da es muchísima fragilidad. Es decir, ante cualquier shock externo que venga, piensa, por ejemplo, una subida de los tipos de interés, me la voy a inventar, del 2 o el 3%. ¿Podrán los españoles pagar las hipotecas si los tipos suben al 3%? Podrán en fin, en general, los franceses, los italianos. Digo los españoles porque estamos en España, ¿no? Bueno, pues cuando tienes tanta deuda, hay que hacerse esas preguntas. ¿Podrán los estados, si suben los tipos de interés un 3%, con unas deudas PIB del Estado del 100%, aguantar un 6% de déficit público, que es a donde se iría inmediatamente el déficit público si subiera un 3% los tipos de interés? ¿Qué recortes podrías hacer? ¿Sociales? Yo creo que pondrías a la gente en la calle, ¿no? Claro. Todo eso son elementos que indican la fragilidad del sistema por culpa de la deuda, ¿no? Hablemos de la industria de los fondos de inversión. Hay ahora mismo una auténtica revolución con iniciativas como la vuestra, de gestores de talento que montáis fondos de autor, pero luego está la difícil distribución, ¿no? Las plataformas de distribución. Por cierto, ahora se pondrá en marcha en el mes de junio la plataforma de BME, de Bolsas y Mercados Españoles. ¿Qué es lo que le falta todavía al sector para que el público en general acceda, porque le cuesta, ¿no?, a estos fondos de autor, a estos fondos más especiales, más especializados como los vuestros? Bueno, yo como haciendo como el análisis de compañías, vamos a ver qué ha pasado históricamente y dónde estamos y qué puede pasar. Históricamente yo creo que el fondo de inversión era un producto que distribuía la sucursal, basada en la confianza de las personas con su banquero, con la persona a la que veían frecuentemente, y distribuían fondos en general gestionados por las entidades bancarias, que eran fondos, digamos, que replicaban de alguna manera el índice. Lo que pasa es que con unas comisiones más altas que lo que hoy entendemos por un fondo de índice, ¿no? Poco a poco se ha ido generando la certidumbre en algunos núcleos de gente muy avezada, digamos unos pocos iniciados, de ver que realmente hay compañías, como nosotros en nuestra etapa anterior, pues que hacían el 15, el 17% anual durante 15, 20 años, y que la diferencia para un ahorro de una persona particular es tremenda a largo plazo entre sacar lo que saca la bolsa, que puede ser un 6%, neto de comisiones pues un 4%, o de sacar un 15%, ¿no? Entonces, poco a poco, el hecho de que ya no fuera solamente una casa, sino que ahora haya más casas, hay 4 o 5 entidades que hacen las cosas muy bien, pues yo creo que empieza a
a decir el inversor, oye, pero yo soy tonto. Como quien dice, decían, hace poco oía yo me contaban, yo no lo oía, me contaban en un club de golf que decía, pero tú estás con los gestores activos o con los pasivos, ¿no? Entonces, esa frase puede que se empiece a poner de moda, ¿no? Tú estás con un señor que se preocupa por tu dinero, para quien el cliente es lo primero y que hace el 10-15% anual, o tú estás en las redes de los bancos. Bueno, pues empieza a haber un poco un estigma y decir, oye, pero si tú estás en las redes de los bancos, estás en el sitio incorrecto, ¿no? ¿Qué hace falta para que eso cale más? Pues yo creo cultura financiera, porque al final la inercia y la llegada de los bancos con sus redes sucursales es muy importante, aunque yo creo que ya el cambio es inexorable. Seguramente. Estaba pensando en el chiste que citaba nuestro poeta del Green esta mañana. Dice, ¿tú a qué vas? ¿A Rolex o a setas? ¿No? Como el famoso chiste vasco. Pues Álvaro Guzmán de Lázaro, CEO de Azvalor, muchas gracias por compartir esta mirada en Capital Radio. Te deseamos un buen día, Álvaro. Muchas gracias a vosotros igualmente. Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.